Listo, profesor. Quedo a, Sí, a sus órdenes. perfecto, muchas gracias. Podemos pasar a la segunda transparencia. Bien, vamos a hablar de Milton Friedman. Les diré brevemente que lo conocí personalmente en el año 1975, que vino por Barcelona, pronunció una serie de conferencias. Recuerdo un pequeño debate con Richard Musgrave, un conocido keynesiano, en el que ellos se pelearon entre sí y luego un economista español dijo que era una pena que todos los economistas recurriesen tanto a las matemáticas y le contestó el profesor Friedman diciendo: no he visto la cara del profesor Musgrave, pero estoy seguro que estará de acuerdo conmigo en que las matemáticas son muy importantes en la ciencia económica. Y efectivamente así ha sido, ¿no? Me ganó por la claridad y la sencillez de sus ideas, hasta el punto de que en mi tesis doctoral la hice sobre la teoría de la inflación y utilizaba ampliamente lo que él me había enseñado de alguna manera. Pasamos a la siguiente, muy rápidamente. Bueno, aquí esto me lo voy a saltar prácticamente todo, es simplemente para que tengan la constancia de lo que ha hecho, de la carrera principal del profesor Milton Friedman, hasta llegar, por ejemplo, al Premio Nobel de Economía en 1976 y otros importantes premios. Desde su jubilación estaba en la Hoover Institution de Stanford. Pasamos a la siguiente. Aquí tengo algunas características que me llamaron la atención sobre él, ¿no? Luchador infatigable, terrible polemista. Discutir con él era enormemente difícil, mordaz cuando se lo proponía. Aprendió mucho de sus colegas y de sus amigos. Yo creo que esto es un aspecto importante porque los economistas tenemos que aprender mucho charlando, hablando, discutiendo con nuestros compañeros y con nuestros colegas, ¿no? Trabajó en muchos aspectos de la ciencia económica, gran conocedor de las matemáticas y la estadística. Dedicó bastantes años a estos temas, de tal manera que podía desarrollar tranquilamente sus teorías con los mejores instrumentos disponibles. Revolucionario, uno de los economistas más influyentes en el siglo XX, muy presente en la ciencia, en la vida pública, ¿no? Conferencias, libros, artículos. Fue columnista de Newsweek desde 1966 hasta 1984 y ejerció influencia en políticos. Mrs. Thatcher, la que fue primera ministra de Gran Bretaña, lo tenía como su principal asesor, lo mismo que el general Pinochet en Chile y otros muchos. Fue famoso también por una serie de televisión que se llama Free to Choose, Libertad de Elegir, y me ganó también por su estilo sencillo, claro y persuasivo. ¿Cómo trabajaba Milton Friedman? La siguiente transparencia. Bueno, para Friedman la economía es una ciencia objetiva como la física. Y aquí explico. Verán que mis transparencias, mis slides son bastante completas, porque entiendo que seguir una discusión, una conversación a larga distancia a veces es un poco molesto, pero pueden tener ustedes acceso a ellas y seguir haciéndolo de una manera más sencilla y más cómoda, ¿no? No se hace economía por amor a la ciencia, sino para cambiar el mundo. Milton Friedman lo tenía esto muy claro. El objetivo de la economía es hacer predicciones seguras y fiables sobre la realidad, sobre las cuales se llevan a cabo contrastaciones empíricas. Él desarrolló esto muy adecuadamente, ¿no? El método debe ser aceptado por la comunidad científica y siempre parte de un agente racional que utiliza los recursos escasos de una manera óptima. Pasamos a la siguiente. Les quería explicar un poco cómo se elabora una teoría según Milton Friedman. Para él, los datos llaman la atención del economista. Por ejemplo, tenemos inflación en este momento en Europa. ¿Qué está pasando? Elabora una teoría sencilla. La causa podría ser esta, que predice hacer predicciones útiles sobre un conjunto limitado de fenómenos. Pues si esta es la causa, se manifestará de esta manera, tendrá estas consecuencias prácticas, las mejores políticas podrían ser estas. Luego contrasta las predicciones con los datos para evaluar la teoría y formula propuestas de política económica. La teoría le sirve sobre todo para encontrar verdades concretas. Verdades concretas. El criterio de aceptación es el poder de predicción. Para él, los supuestos no eran más que ayudas a la manera de desarrollar la teoría. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, decimos con mucha frecuencia en economía que la gente racional tiene información perfecta sobre lo que pasa.
No es verdad, no es verdad. Y el propio Friedman lo reconocía y desarrolla bastante ese aspecto. Pero luego también explicaba que cuando está elaborando una teoría de la inflación, un fenómeno amplio de carácter macroeconómico, lógicamente esto tiene que tener consecuencias independientemente del volumen de información que tenga cada sujeto en concreto. Por eso el realismo en los supuestos, suponer que todos los agentes económicos tienen información limitada, no le impedía elaborar la teoría. La teoría, desde luego, influye en la política, pero la política no debe influir en la teoría. O sea, el economista debe ser autónomo desde este punto de vista. La siguiente, transparencia. Entraremos un poco en la teoría monetaria de Milton Friedman, ¿no? Antes de Friedman tuvimos la revolución keynesiana. Desde los años 30-40 se extiende profundamente la economía keynesiana en Estados Unidos y en todo el mundo. La revolución keynesiana supone que el sector privado es esencialmente inestable. Si se presenta una gran depresión como la de los años 30 en Estados Unidos, esto se debe a que el sistema económico no es capaz de alcanzar por sí solo un estado de pleno empleo. En consecuencia, ni siquiera en el largo plazo, en consecuencia es necesaria la continua intervención del Estado. Y el dinero es irrelevante desde este punto de vista. Ahora entraremos con más detalle porque quería señalar que la contrapartida a esto es la contrarrevolución monetarista o friedmaniana, que viene a decir la teoría económica keynesiana no funciona y hay una teoría alternativa que es la que tengo yo que sí que funciona. Y este es el enfrentamiento y del cual vamos a tratar sucesivamente. Siguiente, transparencia. El keynesianismo, ¿qué es lo que dice? Antes del keynesianismo estaban los economistas clásicos. Los economistas clásicos partían de la teoría cuantitativa del dinero que había explicado Irving Fisher, cantidad de dinero M por velocidad de circulación V igual a nivel de precios P por volumen de transacciones o por volumen de Producto Interior Bruto. Esta teoría, decían los keynesianos, no es útil porque V no es estable. La velocidad de circulación del dinero o el equivalente a la demanda de dinero no es estable. El dinero se guarda esencialmente como medio de pago. Y cuando la gente guarda su dinero, por ejemplo, porque está ahorrando, ese dinero no va a comprar. Y en consecuencia, se va a presentar una situación de recesión económica. La demanda agregada es poco sensible al tipo de interés, el ahorro no siempre es igual a la inversión y con tipos de interés muy bajos el aumento de la oferta monetaria no se gasta. Es la llamada trampa de la liquidez, lo cual significa en definitiva que el dinero deja de ser eficaz como motor de la economía. Las perturbaciones en el consumo se trasladan al resto de la economía a través del multiplicador. Friedman hablará aquí de una teoría monetaria nueva sobre la función de consumo, y el exceso de oferta no tira de la demanda. La frase tradicional de los clásicos, de los pre-keynesianos, de que la oferta crea su propia demanda, no es verdad, porque los precios y los salarios son rígidos y en consecuencia la economía no se ajusta con facilidad. Pasamos a la siguiente. Bien, el ajuste se lleva a cabo, dicen los keynesianos, sobre todo por cantidades, no por precios y salarios. En consecuencia, necesitamos algo que sea capaz de equilibrar la economía. El dinero no es capaz, tenemos otra política capaz de hacerlo, sí, la política fiscal. Por tanto, los keynesianos dirán que la política fiscal es eficaz para mantener la demanda efectiva. Por tanto, el déficit público es beneficioso y el papel de la política monetaria se limita a mantener bajo el tipo de interés, porque cuando incurrimos en déficit estamos creando deuda pública, y esa deuda pública, si los tipos de interés son altos, resulta muy cara y es muy difícil mantener el equilibrio en la economía. Bien, hay por tanto, decía, una relación, los keynesianos, una relación estable entre empleo e inflación. Es conocido un artículo de dos premios Nobel posteriores, Samuelson y Solow, que en los años 1960 explican que el Estado o la política económica puede elegir el nivel de empleo o de desempleo y el nivel de inflación que le agrade en cada momento. Se trata de colocarse en un punto de la curva de Phillips que sea apropiado para lo que ellos pretenden. ¿Qué dice Friedman a todo esto? Siguiente transparencia.
Friedman dice que el dinero no es solo un mecanismo de pago. De hecho, esto es una innovación monetarista que me parece que es muy interesante, ¿no? El dinero es un artefacto social que reduce costes de información y transacciones. Imagino lo que sería una economía sin dinero. La posibilidad de llevar a cabo transacciones económicas sería enormemente compleja porque necesitaríamos intercambiar. Si tengo pan y necesito zapatos, tengo que entregarles zapatos a cambio del panadero, con lo cual sería enormemente molesto. Para Friedman, la demanda de dinero es una decisión de cartera. O sea, el dinero es un componente más de la cartera del público, de la riqueza del público, que estaría formada por bonos, acciones, activos físicos, etcétera, etcétera. Y por tanto, las decisiones de demanda de dinero se toman en comparación con otras decisiones de cartera. ¿Me compensa más guardar dinero o me compensa comprar deuda pública? ¿Cuál es el tipo de interés? ¿Cuál es la tasa de inflación? Estoy mirando esto, estoy tomando decisiones sobre la composición de mi cartera. Esto es lo que determina, en definitiva, la demanda de dinero. La teoría cuantitativa, decía Friedman, es eficaz. De hecho, desarrolló en bastantes artículos esta tesis, porque la demanda de dinero es una función estable de unas pocas variables. Fundamentalmente, la cantidad de dinero, el nivel de renta en términos reales y el tipo de interés. Con esas dos variables soy capaz de predecir la demanda de dinero en cada momento. La elasticidad de la demanda de dinero respecto del tipo de interés es baja, pero no hay una trampa de la liquidez, no es cero. De tal manera que se puede manipular la cantidad de dinero obteniendo resultados, porque estamos hablando de decisiones de cartera, como decíamos hace un momento. Y por tanto, creando dinero, estoy alterando el equilibrio entre las acciones, por ejemplo, y el dinero. El consumo depende de la renta permanente, no de la renta corriente. Esa es otra gran innovación de Milton Friedman. La renta permanente es el rendimiento de la riqueza, el valor actual descontado de las rentas futuras esperadas por la familia, lo cual significa también, en definitiva, que el consumo es estable a lo largo del tiempo. Distingue entre tipos de interés nominales y reales y, por tanto, el llamado efecto liquidez, efecto renta y efecto Fisher, los tres movimientos de los tipos de interés cuando se producen cambios en variables reales o en variables nominales. Pasamos a la siguiente. A largo plazo el dinero es neutral, de tal manera que a largo plazo la cantidad de dinero determinará el nivel de precios. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Como les gustaba decir a los monetaristas en aquella época, la inflación es demasiado dinero a la caza de demasiado pocos bienes. Luego discutiremos sobre este tema un poco más detalladamente. Friedman distinguía muy claramente la subida de precios una sola vez versus la inflación. La inflación es una subida del nivel general de precios, subida sostenida y larga a lo largo del tiempo. Por tanto, no basta, por ejemplo, lo que estamos viendo en estos momentos en muchos países, un aumento del precio del petróleo o del precio del gas natural para crear una inflación. Es necesario que aumente la cantidad de dinero. ¿Y por qué aumenta la cantidad de dinero? También es relevante, porque determina la eficacia de la política monetaria. A corto plazo, el dinero afecta a variables reales, efectivamente. Si aumenta la cantidad de dinero, alguien se encuentra con más dinero a mano, se le rompe su cadena de colocación del dinero y empieza a hacer compras. Con lo cual el dinero tiene un efecto inmediato. Los precios se ajustan despacio, la inflación va apareciendo y hay que distinguir también entre cambios esperados y no esperados de la cantidad de dinero. Si yo espero que la cantidad de dinero aumente, yo espero que los precios aumentarán y por tanto la cantidad de dinero seguirá siendo neutral desde ese punto de vista. El dinero puede estar en el origen de los ciclos económicos. Pensemos, por ejemplo, un aumento de la cantidad de dinero que modifica a corto plazo el aumento de la cantidad de la renta, a largo plazo suben los precios, vuelve a bajar la cantidad real de dinero, que es la realmente importante, y la fase expansiva se acaba y empieza la fase de recesión. Las expectativas son muy importantes, los agentes miran al futuro, tratan de entender siempre el futuro con la información disponible. Las expectativas son adaptativas. Más tarde apareció la teoría de las expectativas racionales, que a Friedman no le gustaba porque suponía que los agentes tenían conocimiento perfecto de todas las variables.
Y él dice que en este caso concreto se observa que esto no puede ser posible. De otra manera, la política monetaria sería transitoria. Los mecanismos de transición son estos: cambios en el volumen, en la composición de la riqueza, modificación de los precios relativos y, por tanto, de los tipos de interés. Y no solo de un tipo de interés, como decían los keynesianos, que hablaban siempre de el tipo de interés, pensando en el tipo de interés de la deuda pública, sino fundamentalmente de una amplia gama de tipos de interés. Pasamos a la siguiente. Para él, la curva de Phillips, la relación entre inflación y empleo, no es estable. A largo plazo, la curva de Phillips es vertical, seguramente ya lo han visto en algún curso de macroeconomía, y por tanto no existe ese intercambio. Sí que existe a corto plazo el intercambio entre inflación y desempleo, de que hablaban Samuelson y Soros, como he explicado antes, pero a medio y largo plazo la inflación es siempre un fenómeno monetario. Hay una tasa natural de paro, por debajo de la cual si aumenta la cantidad de dinero, se producen inflaciones crecientes, pero la tasa natural de paro, si intentamos reducir la tasa natural de paro, estaremos provocando una inflación excesiva. La Gran Depresión, la depresión que se inicia en los años 30, fue debido, según Friedman, al manejo incorrecto de la cantidad de dinero. De hecho, tiene estudios muy interesantes con Anna Schwartz, que era una economista que trabajaba en el National Bureau of Economic Research, donde también trabajó Friedman, donde desarrollaron un conjunto de interesantes libros sobre el impacto de la cantidad de dinero sobre la inflación y las variables reales. De tal manera que él lo conocía muy bien todo esto. Y explicaba que los bajos tipos de interés se interpretaron en aquel momento como evidencia de una política monetaria expansiva, cuando lo que se había reducido era el tipo de interés real, porque la economía estaba entrando en recesión, en una depresión. Las quiebras bancarias, que redujeron la cantidad de dinero y aumentaron la demanda de efectivo, dieron lugar a que la Reserva Federal no se diera cuenta de cuál era el problema. El problema había creado la propia Reserva Federal, cerrando el grifo del dinero en un momento de recesión, cuando tenía que haber hecho exactamente lo contrario. Friedman desarrolló un conjunto de estudios teóricos y empíricos sobre todo esto, que constituyen un poco la base importante de sus aportaciones, ¿no? Bien, hablemos un poco de política monetaria, que es la siguiente slide. La política monetaria, decía Friedman, es un instrumento poderoso, pero que por eso mismo debe usarse con prudencia. Si tienes un instrumento muy débil, tendrás que apretar mucho para conseguir un resultado. Si el instrumento es muy poderoso, tendrás que manejarse con prudencia. ¿Por qué? Porque puede provocar desequilibrios temporales y a largo plazo inflación. Hablaremos después de esto, porque algo de esto hemos sufrido en los últimos años, que hacen que ahora esté de moda volver a hablar del monetarismo, aunque todavía sigue siendo un punto de vista muy minoritario, ¿no? Bien, ¿cuál es el objetivo de la política monetaria? No es manipular la cantidad de dinero a corto plazo para obtener resultados inmediatos. Precisamente porque, como ya he dicho antes, los precios se ajustan despacio, las expectativas se ajustan despacio y yo no puedo manipular una variable esperando que sus resultados sean muy rápidos. Lo importante es tener una estructura monetaria sólida, de tal manera que la gente sepa que vamos a tener una inflación baja, estable y predecible. Friedman decía, una inflación baja, estable y predecible no daña a nadie, todo el mundo se puede defender y aprenderá a defenderse rápidamente y gracias a esto conseguiremos una estabilidad económica muy grande. O sea que el objetivo sería pasar de la estabilidad del dinero a la estabilidad de la economía en general por el instrumento poderoso que es precisamente la cantidad de dinero. Las variables reales no deben aparecer en los objetivos de la política monetaria. Esto quiere decir, por ejemplo, que la política monetaria no tiene por objeto aumentar el nivel de empleo, aumentar el nivel de producción o manipular, por ejemplo, los tipos de interés reales. Son variables reales cuyas consecuencias se producirán a lo largo del tiempo, pero no necesariamente, o sea, no deben aparecer dentro de la teoría monetaria. La política monetaria no debe ser activista. Para él el objetivo era una tasa estable de crecimiento de la cantidad de dinero.
compatible con una inflación baja, estable y predecible. Esta es la regla monetaria que él predecía. Y decía, ¿queremos una inflación del 2%? Muy bien. ¿Creemos que la economía americana puede crecer un 3% cada año? Muy bien. Hagamos crecer la cantidad de dinero 3 más 2, 5% cada año. Mantengámoslo regularmente. Esforcémonos porque a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, no haya grandes oscilaciones alrededor de ese 5%, sino que sea muy estable. La gente aprenderá esto. La gente sabrá que los precios subirán un 3%, un 2%, perdón, se defenderá de una inflación del 2%, no tendrá consecuencias para él y la economía puede crecer a esa tasa normal del 3%. ¿Que se revisa la tasa normal de crecimiento del 3 al 4? Pues aumentamos un punto más el crecimiento de la cantidad de dinero. 4 más 2, 6%. Y esta es la regla que tiene que ser aplicada con gradualidad, poco a poco, porque los retardos son largos y cambiantes, ¿no? Y no conocemos suficientemente todo lo que pueda ser relevante en el corto plazo. La inflación óptima, también escribió Friedman sobre esto, sería una deflación que mantenga el tipo de interés real igual a cero. Sobre esto hubo bastantes discusiones que no entraremos ahora. Y en circunstancias extraordinarias, por ejemplo, una gravísima crisis como la que experimentó la economía americana en 1930, se puede utilizar la política monetaria con carácter extraordinario, pero siempre diciendo, esta es una medida extraordinaria que dura tantos meses, dentro de tantos meses volveremos a la regla monetaria que estamos siguiendo. Bien, dos comentarios interesantes en las siguientes slides sobre todo esto, ¿no? El control del agregado, la política monetaria tiene que consistir en el control de un agregado amplio, porque un agregado muy estrecho, dinero consistente solo en moneda de billetes y depósitos a plazo, lo estamos viendo ahora con las cibermonedas, esto no se sostendría. El Banco Central tiene que ser independiente o controlado por el Estado. Friedman decía en este caso que la tenía que controlar el Estado. ¿Por qué? Porque sospechaba que un Banco Central independiente, no controlado por el Estado, podía caer en manos, por ejemplo, del sistema financiero de los otros bancos. Y en consecuencia perdería su autonomía y acabaría defendiendo de alguna manera criterios partidistas, criterios no generales. Los tipos de cambio tendrían que ser flexibles, porque es el régimen que mejor permite controlar la política monetaria. Y decía también cosas sobre la política fiscal, que están recogidas, por ejemplo, en Capitalismo y Libertad, ese libro del año 62. ¿No? El gasto público tendría que estar limitado por ley. Tendríamos que hacer una oferta al público, decirle, ¿quieren ustedes que la enseñanza universitaria sea gratuita, medio gratuita o totalmente libre? Y votamos y decidimos una cosa. ¿Quieren ustedes que las pensiones sean públicas o privadas? ¿Quieren ustedes que las carreteras las hagan las empresas privadas o las haga el Estado? ¿Quieren ustedes que, a la vista de ello, determinamos pues, el nivel de gasto público que quieren los ciudadanos y controlar que el gasto público no se dispare? ¿No? En las transferencias, por ejemplo, el seguro de desempleo, poner condiciones muy estrictas para esos pagos, financiado con impuestos, limitar los impuestos para controlar el gasto y en algún momento defendió el impuesto negativo sobre la renta, que vuelve a salir estos días, o ha vuelto a salir últimamente a la circulación, con la discusión sobre la renta básica universal. Y bien, lo que venía, les anunciaba antes, dos frases que me gustaron recientes de los últimos años sobre Milton Friedman, la siguiente transparencia, una de Hall y Sargent del año 2018. El pensamiento de Friedman había puesto en marcha un proceso educativo muy exitoso que llevó a la mayoría de los bancos centrales del mundo a abandonar las políticas de alta inflación y comprometerse con políticas eficaces de estabilización. Lo veremos enseguida. En los años 70, las políticas que habían sido hasta entonces fuertemente inflacionistas cambian y este proceso educativo se debe en buena parte al pensamiento de Milton Friedman, como veremos. Y la siguiente transparencia tiene también otro mensaje interesante de Duplessis. Esas son las principales lecciones de Friedman y me parece un buen resumen para la primera mitad de mi transparencia. ¿No? Que la política monetaria es importante, que es importante para la estabilidad financiera, que la estabilidad financiera es importante para la prosperidad económica,
y que la transmisión de la política monetaria se produce principalmente a través de lo que ahora llamamos canales de balance. Habrán oído ustedes hablar de cómo los bancos centrales han aumentado mucho su balance en los últimos años. Volveremos a verlo. Pues esto es el reconocimiento de lo que decía Friedman. Es a través del balance, a través de las decisiones financieras, cómo se canaliza la política monetaria, no por los canales de gasto que decían los friedmanianos. Pasemos a hablar ahora entonces brevemente del monetarismo. El monetarismo tiene quizá su momento crucial en un discurso de Friedman ante la American Economic Association en 1966, que salió en el primer número del 67 de la American Economic Review, The Role of Monetary Policy. Ahí expone sus ideas monetarias clave y de ahí la política monetaria, la política monetarista se desarrolla. En los años 70 empezamos con una inflación muy alta, con esta inflación como tenemos ahora en algunos países, o tememos tener ahora en algunos países, que los modelos vigentes no permitían tratar. No se sabía cómo arreglar un problema de un país con inflación alta y crecimiento bajo o recesión. Los monetaristas ofrecían un marco teórico novedoso y evidencias empíricas. Esto saltó a la calle cuando en 1979 Paul Volcker, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, aplicó a rajatabla lo que él creía que eran las políticas de Milton Friedman. Subió los tipos de interés muy altos, se convirtieron en muy volátiles, cambiaban prácticamente de semana en semana y se produjo una recesión muy importante. Friedman dijo, muchas gracias, es un avance en la política monetaria, pero esto no es lo que yo propongo. Yo propongo un crecimiento estable, predecible, una regla anunciada, un calendario comprometido y el control de la base monetaria. Pero aquella recesión del año 79 dio lugar un poco como al fin del experimento monetarista. El año 82 empieza a cambiar todo esto. La siguiente transparencia. De hecho, en los años 80 consideramos que la controversia monetarista está superada. ¿Por qué? Pues el Banco Central empieza a pagar interés por los depósitos a la vista, lo cual hace que los depósitos permite a los bancos pagar interés por los depósitos a la vista. Los depósitos a la vista se convierten así en un competidor de otros activos, como por ejemplo los bonos, activos a corto plazo, y este proceso de sustitución entre unos y otros hace que el control de la cantidad de dinero, de la demanda de dinero, sea muy difícil. Además, cuando el Banco Central dice que quiere controlar una determinada variable, esta variable se vuelve volátil porque la especulación se levanta precisamente contra esa variable. Bien, esto hace que la oferta de dinero, no es exógena y, por tanto, abandonamos aquí. Llegamos así a lo que podríamos llamar la gran moderación, que se produce en los años 85 hasta mediados de los 90, en que vale este criterio de King, el que fue presidente del Banco Central de Inglaterra. El papel del Banco Central es ser la voz de la estabilidad de precios. Se reconoce la importancia de las expectativas de inflación, un criterio monetarista. La política monetaria no debe ser activista. Veremos ahora los errores cometidos recientemente. La política monetaria no sirve para compensar todos los shocks y seguimos teniendo información imperfecta. Bien. Lo siguiente es un gráfico que les llamará a ustedes la atención. M1 es una definición de dinero muy conocida, efectivo y depósitos a la vista, de alguna variable más de menor importancia. Fíjense ustedes que lo tenemos ahí desde 1980. El crecimiento muy lento, muy suave, con muy pocas modificaciones, se acelera alrededor de 2008, precisamente la crisis financiera que sufre en todos los países occidentales, y de repente sufre un salto extraordinario hacia arriba. ¡Qué casualidad! En 2020, cuando llega el COVID, cuando llega la pandemia. Y desde entonces sigue manteniendo un crecimiento alto. Esto es una cosa única. Siguiente transparencia. Otra definición, esta bastante más amplia de dinero. La misma evolución, con un crecimiento bastante más alto ahora de la cantidad de dinero entre 1980 y 2020, otro salto en 2020 y desde entonces sigue el crecimiento elevado. Fíjense ustedes, si miran lo último, si miran, por ejemplo,
pues entre 2010 y 2021-22, que se acaba este gráfico, dirían ustedes, la tasa de inflación ha tenido que dispararse últimamente y sin embargo, vemos el siguiente gráfico con la inflación en Estados Unidos que se dispara, por ejemplo, en 1980, se dispara en 1974, pero a partir de prácticamente 1995 lo vemos que oscila alrededor del 2,5%, en algún momento llega a ser negativa y en los últimos años, a partir de 2010, que es la columna oscura que se ve ahí, a partir de 2010, la tasa de inflación es realmente muy baja. ¿Qué ha pasado aquí? Veamos la siguiente transparencia en que explico la experiencia reciente sobre todo esto. Primera idea, el aumento de la cantidad de dinero que hemos visto antes no ha generado inflación. Por tanto, el argumento es la teoría cuantitativa sigue siendo no válida. ¿Dónde se fue el dinero? En parte, los bancos lo guardaron en la Reserva Federal, algo que contradecía la manera de trabajar de la Reserva Federal durante mucho tiempo. Lo que ocurre es que cuando llega 2008 y la recesión aparece en Estados Unidos en los siguientes años, con la crisis financiera, la Reserva Federal entrega grandes cantidades de liquidez a los bancos porque se ha detenido el proceso de concesión de crédito. La Reserva Federal sospecha que los bancos no están cumpliendo con su deber y, en consecuencia, decide saltarse a los bancos y ponerse él a conceder crédito. Para lo cual lo que hace es inundar los mercados de liquidez y permitir a los bancos guardar esa liquidez en la Reserva Federal, como efectivamente hacen. De tal manera que los bancos muchas veces nadan en liquidez, pero no tienen ganas de conceder más crédito. La tesis ahí sería que aumentó la demanda de dinero por reducción del coste de oportunidad del dinero, pero que el dinero es también un activo financiero. ¿Cómo estamos gestionando la política monetaria ahora, por ejemplo, durante los últimos años? Pues, como he dicho, los intermediarios financieros, los bancos, dejan de conceder crédito en la crisis, los tipos de interés se acercan al límite inferior del 0%. De hecho, en Europa tenemos tipos de interés negativos del Banco Central Europeo en estos momentos. Los bancos centrales compran deuda y otros activos. Antes subastaban la compra de deuda entre los bancos. Ahora van directamente a los mercados, compran a todos los intermediarios financieros, lo que se llamó el quantitative easing. El balance del Banco Central se hincha, se engorda, lo veremos enseguida, ¿no? Otra medida, control de los tipos de interés a largo plazo. ¿Cómo? Anunciando que los tipos de interés futuros seguirán siendo bajos. Si el tipo de interés a un mes es bajo, y es bajo durante los próximos 15 años, el tipo de interés de los próximos 15 años va a ser bajo, si los bancos aciertan. Y en consecuencia estoy controlando el tipo de interés a muy corto plazo, que es el que hacía antes la política monetaria, pero también los tipos de interés a 5, 10, 15, 30 años. Y esto es cambiar fundamentalmente lo que estamos haciendo. Los bancos son sustituidos por el Banco Central para la concesión de créditos. Los mercados libres dejan de ser libres para fijar los tipos de interés. Pasamos al siguiente gráfico. Ahí tienen ustedes la evolución del balance del saldo de los activos de la Reserva Federal. Fíjense que se produce un primer aumento en el año 2008, en esa barra oscura que refleja la recesión americana de 2008, siguen creciendo después y últimamente en 2020 vuelven a tener otro tirón hacia arriba. Efectivamente, la Reserva Federal está comprando activos de manera continuada, solo de vez en cuando los está vendiendo. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo se entiende ahora la política monetaria? ¿No? El Banco Central estaba considerando que la inflación depende de las expectativas, pero el Banco Central es el que está diciendo cuáles son la inflación esperada. Por tanto, la tasa de inflación acabará siendo la que fija el Banco Central. No necesito nada más, no necesito controlar la cantidad de dinero. Si yo digo que la tasa de inflación va a ser máxima del 2%, la inflación nunca puede ser mayor que el 2%, porque todos saben que no voy a dejar que la inflación sea superior al 2%. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? La teoría nos diría que si la pandemia es un shock de demanda, se soluciona con políticas monetarias expansivas. Y así es, efectivamente.
cuando tenemos una recesión, es conveniente aumentar la cantidad de dinero. Pero si es un shock de oferta, la expansión monetaria no soluciona el problema. Y la pandemia fue a la vez un shock de demanda y un shock de oferta. ¿Qué ocurrió? Y ocurre todavía en algunos países. China, por ejemplo, durante la pandemia, que estamos encerrando a la gente. Que estamos a la gente prohibiéndole que salga de su casa, prohibiéndole que vayan al bar, que vayan al cine, que hagan compras, que paseen, quitándoles la posibilidad de gastar, quitándoles a muchos de ellos su puesto de trabajo, quitando a las empresas la posibilidad de producir. Con lo cual hay un shock de demanda, efectivamente, la gente compra menos. Y hay un shock de oferta. La producción baja precisamente porque la gente, porque tenemos un shock que está afectando a las decisiones de producción de las empresas. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con la guerra en Ucrania es que se ha detenido el flujo de petróleo en muchos países. Hoy la prensa española ponía con grandes titulares que hay puertos americanos donde los barcos no pueden descargar porque hay colas de semanas para entrar en el puerto para descargar y volver a cargar, lo cual significa que las empresas que están pendientes de la llegada de esos contenedores no pueden atender a la demanda. Por tanto, tenemos una inflación de costes, un shock de oferta y un shock de demanda. Pero si hay un shock de oferta y hacemos una expansión monetaria, como hizo el Banco Central, lo acabamos de ver, que en el año 2020 se dispara la cantidad de dinero, cualquiera de ellas, y sigue creciendo después, lo cual significa, en definitiva, que hemos generado mucho dinero que no se ha retirado. Friedman no creía en la inflación de costes. Hoy en día se vuelve a hablar de inflación de costes, y yo mismo lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero si la inflación de costes, si hablamos de inflación de costes cuando hablamos del petróleo, del gas natural y de algunos productos minerales y algunos productos agrícolas, estamos mirando un conjunto de bienes muy reducido. Cuando lo comparamos con los otros bienes, nos parece que la inflación de costes es muy alta. El petróleo ha subido un 40%. Si, por tanto, la inflación general ha subido un 10%, como ha subido en Europa, en consecuencia, otros productos deben estar creciendo muy bajo, un 2%, un 3%. Luego, esto es una inflación que afecta a un número muy reducido de países. Milton Friedman diría, no es posible la inflación de costes, se puede producir una subida de costes, pero si no hay un aumento de la cantidad de dinero, la inflación de costes se muere, se agota. Y, sin embargo, lo que vemos es en estos momentos está continuo. Bien, ¿qué vemos a consecuencia de todo ello? Que el Banco Central Europeo se ha convertido en el rescatador de todos los problemas. ¿Tiene usted una inflación de costes? Le doy más dinero para que se resuelva. Su banco no le da crédito, le doy el dinero yo directamente. Hay un problema de solvencia de los bancos, yo me encargo de dar dinero a los bancos para que arreglen su problema. Aquella política monetaria que Friedman decía y que en los años 80 admitió todo el mundo que debía estar enfocada exclusivamente en la tasa de inflación a largo plazo, ha cambiado. Y de ahí saco yo algunas conclusiones provisionales que las expongo en un momento, rápidamente. Siguiente transparencia. Bien, a la larga la inflación sigue siendo siempre un fenómeno monetario. La política monetaria debe seguir orientada a la estabilidad de precios. Fíjense que estamos todavía repitiendo las tesis de Friedman. La política monetaria no debe sustituir a los intermediarios financieros, a los bancos, en la concesión de crédito, ni a los mercados libres en la toma de decisiones de los agentes económicos. La política monetaria no debe intentar el control de los tipos de interés a todos los plazos, como todavía sigue intentándolo la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo. La política monetaria debe tener una visión a largo plazo, pero operar en el corto plazo. La inflación de costes no existe sin el impulso monetario. El dinero sigue siendo la causa de la inflación, del aumento continuado y sostenido del nivel general de precios. Y la política monetaria debe recuperar su función a la vista de los cambios que se anuncian en la sociedad. Esto es una llamada de atención para el futuro próximo. Vean ustedes, por ejemplo, qué va a pasar
cuando nos pongamos a establecer esa transición climática en todo el mundo. Queremos reducir la emisión de gases que pueden perjudicar el futuro climático del planeta. Bueno, esto significa una transformación en las estructuras productivas absolutamente desconocida, que la conocimos en su día cuando hicimos la revolución industrial, que tardó 150 años, y queremos ahora, en unas pocas décadas, llevar a cabo una transformación enorme. Piensen ustedes que haría falta dejar de consumir petróleo, dejar de consumir carbón, dejar de consumir gas natural, acabar con los sistemas de transporte basados en estos productos, cambiar las maneras de producir electricidad, y además en Europa por lo menos no queremos centrales nucleares, ¿no? Este cambio enorme en la estructura productiva con una política monetaria activista no funciona, nos lleva continuamente al fracaso. Acabo este apartado con una frase breve, siguiente transparencia, perdón. 50 años después del discurso de Friedman como presidente de la American Economics Association, un texto que marcó un punto de inflexión en la historia de la investigación macroeconómica, es notable que sus temas sigan siendo centrales en el estudio de los ciclos económicos y la política monetaria. Quiero felicitarles, por tanto, porque ustedes han escogido un tema, una persona, que me parece que si en algún momento pensamos, hace quizá 10 años o 15 años, que había perdido su importancia, su relevancia, ahora tendríamos que recuperar. Dos palabras breves, y acabo enseguida, sobre pasamos a la siguiente transparencia, sobre el liberalismo de Milton Friedman, ¿no? Me parece que esto es importante, sobre todo teniendo en cuenta esta obra que ahora hace 60 años que apareció, El capitalismo y libertad, que a mí me causó un gran impacto. Aprendí muchísimas cosas leyendo a Milton Friedman y me convertí en un liberal, de hecho, como ustedes habrán podido comprobar con mis últimas palabras, ¿no? Bien, el liberalismo habla del predominio del individuo sobre la sociedad. El liberalismo defiende la importancia de la libertad para proteger un ámbito de actuación de fines y valores necesario para la autodeterminación del individuo. No es la mejor manera de funcionar económicamente. Es la mejor manera de que la persona sea responsable de sus propias actuaciones y tenga un marco adecuado, como el que hablábamos antes, de estabilidad macroeconómica, en el cual pueda tomar sus decisiones. Porque además la libertad económica es condición para la libertad política, social, etc. Miren ustedes que en China la libertad política y social no existe y la libertad económica está maniatada por las mismas decisiones de carácter político y social. El mercado, la propiedad privada y la cooperación voluntaria es importantísimo, sigue siendo muy importante como fuente de información. El sistema de precios es un canal de colaboración, de información, sí, como decía Hayek, pero también un canal de colaboración. Porque cuando yo miro el precio de mis competidores y el precio que están dispuestos a pagar mis clientes, estoy tomando mis decisiones apoyando en las decisiones que están tomando mis clientes y mis compradores. Por tanto, es un canal de colaboración. Y significa que el Estado debe crear un marco legal e institucional estable. Un Estado de Derecho, una democracia política, unos derechos personales a la propiedad, a la libertad de contratación, los incentivos adecuados, la gestión de los impuestos y el gasto público, la financiación de bienes públicos, la corrección de efectos externos y una red mínima de seguridad social. Y acabo con la última de todas las transparencias, que sería como el redondeo de esto. El énfasis que pone Friedman en las soluciones de mercado para muchos problemas. Esto es lo que me llamó la atención sobre todo. Friedman habla de, por ejemplo, del cheque escolar. Ayer leí precisamente en un periódico español alguien que volvía a hablar de la importancia del cheque escolar. Demos el dinero a las familias, no démoselo a la escuela, porque la escuela disfrutará esto de acuerdo con lo que ellos quieran, no lo que quieran los padres, que son en definitiva los que envían los hijos a la escuela, ¿no? Demos el dinero a los padres para que puedan elegir el tipo de escuela y que la escuela sea efectivamente lo que los padres desean. Habla del tráfico de drogas ilegales,
habla de la necesidad de dar permisos de contaminación, cosa que venimos haciendo desde hace bastantes años, habla de la importancia de los ejércitos de voluntarios, habla del impuesto negativo sobre la renta, de que es malo el control de precios de salarios, de alquileres. En estos momentos en España se ha introducido un control de alquileres cuyas consecuencias podemos predecir de la mano de un artículo que recuerdo de Milton Friedman sobre el tema, ¿no? Los propietarios de casas con los alquileres limitados, en cuanto el poder adquisitivo de esos alquileres se limite, ellos van a dejar de arreglar las casas, ampliarlas, construir más casas, vamos a tener un problema de oferta de viviendas. Bien, eso es todo lo que les quería decir. La última transparencia es para despedirme de ustedes, darles las gracias por su atención y estar dispuesto ahora a discutir con ustedes lo que les parezca relevante, y en la siguiente transparencia, donde les doy las gracias, he incluido también mi dirección de email, argandona@is.edu, y un blog donde yo escribo de vez en cuando. Ahora escribo más de responsabilidad social que de economía, pero también algunas veces escribo de economía. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntarnos, pueden hacerlo también a través de este email. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor Antonio Argandoña. Ha sido una conferencia muy nutritiva académicamente para todos nosotros. Si nos permite, por favor, brevemente, profesor Argandoña, vamos a presentar, como le había comentado, a dos panelistas dentro de esta conferencia, rápidamente, ¿sí? Y el primer panelista es el doctor Carlos Roberto Mendoza, quien es contador y administrador público por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en Ciencias Contables por la Universidad Federico Villarreal, doctorado en Política y Tributación por la Universidad Mayor de San Marcos, es Master Business Administration por la Quebec, Canadá, consultor MBA por la Universidad USIL, bien, director gerente de CEPROCOM por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también pues ha sido oficial y analista financiero de banca empresarial, y ha sido docente en diferentes universidades del Perú como la Católica, la UDELIMA, la USIL, la UPC, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de brindarle el pase también al doctor, el profesor Carlos Mendoza, permítame también a la comunidad académica también agradecer por el apoyo, ¿sí?, por la difusión también a la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, APECO Perú, ¿sí? Muchas gracias a APECO Perú. Bien, adelante, profesor Carlos Roberto Mendoza. Gracias, Jorge. Doctor, un placer tenerlo a esta hora 11 de la noche, allá en España, casi 4 de la tarde acá en el Perú. Muchas gracias por venir acá virtualmente, ¿no?, a satisfacer todo ese público que lo está escuchando, ¿no? Público académico, economistas mayormente. Yo soy contador y administrador del área financiera, doctor. Sinceramente me gustó tremendamente su exposición. Quería consultarle algunas dudas que tengo. Actualmente estamos en un mundo competitivo. Acá en el Perú, obviamente, de los años 90 que se abrieron las fronteras, tenemos pues competidores potenciales, sustitutos, proveedores, etc., etc. Entonces, desde ese punto de vista, las empresas en nuestro país, mayormente el 90% son microempresas, son pequeñas empresas, ¿de acuerdo? Tanto es así que la pandemia, hace 2 años que hubo, obviamente, al no poder controlar tanto sus costos fijos estas microempresas, porque mayormente eran locales alquilados, mayormente tuvieron que declararse en quiebra, ¿de acuerdo? Entonces, sería importante que usted dé digamos, una apreciación en este Perú, en nuestro Perú, que realmente rompe esquemas, porque el sector informal mayormente es el 80%, y mayormente son microempresas las que pululan en nuestro país. Esa es una primera pregunta, doctor. Y la segunda pregunta es, cuando hablamos de la tasa real, acá hemos tenido en el Perú inflaciones pues galopantes, ¿no? 7.000%, 8.000%, y definitivamente las tasas reales eran negativas, ¿no? Ante esa situación, obviamente, los inversionistas, en lugar de ganar, perdían realmente. Entonces,
¿Qué le queda a un inversionista en estas circunstancias, doctor, para poder, digamos, generar, como usted dice, un valor, un valor? Y lo tercero, y por último, usted está ahora en tema de responsabilidad social, RSE, responsabilidad social empresarial, responsabilidad social ambiental también, sobre todo la empresarial. Acá, por ejemplo, el sector minero, hay un problema con el sector minero acá en el Perú. Dicen los que este gobierno que entró que se llevan muchas ganancias y definitivamente no reparten realmente lo que debe ser sus ganancias. Entonces, ante ese contexto del sector minero, ¿cómo podríamos, digamos, de alguna manera, a este sector que tiene pingües ganancias, porque los minerales subieron en su momento, contribuir a nuestro país? De otra manera, ¿cómo usted podría darme una visualización de cómo podrían generar valor estas empresas mineras, doctor? Esas serían mis 3 preguntas. Muchas gracias. Bueno, me pone un aprieto porque son preguntas bastante complicadas, efectivamente no conociendo de cerca la realidad de Perú. Vamos a ver, primero el tema de la quiebra de las microempresas. Este es un problema bastante generalizado, lo hemos visto también, lo estamos viendo ahora en España, en cifras probablemente muy menores, a consecuencia de lo que acabo de decir antes, ese incremento de los costes y las dificultades de suministro que están afectando a muchas empresas pequeñas, pequeños comercios, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? El sistema que se ha utilizado en Europa, principalmente patrocinado por el Banco Central Europeo, pero llevado a cabo por la Unión o por los países de la Unión Europea, ha sido recurrir a la política fiscal para este tipo de medidas. Por ejemplo, cuando llegó el momento del cierre de las personas por la pandemia, nos quedamos encerrados en nuestras casas y no podíamos ir a comprar. Lo que hizo el gobierno al suspender la recaudación de los impuestos por parte de las empresas pequeñas y medianas y por parte también de las familias que tenían dificultades para pagar sus alquileres. De esta manera, este fue un procedimiento. Otro, ofrecer una solución para conservar el empleo de las personas, recibiendo una remuneración bastante reducida, pero teóricamente suficiente, de las arcas públicas, política fiscal expansiva en definitiva, con tal de que las empresas no echasen a la calle, no despidiesen a estas personas. Creo que este tipo de problemas es el que está necesitando o bien una política fiscal expansiva, que tiene que ser transitoria también, pero hay que esperar indudablemente a que llegue la recuperación económica de esas empresas para poder continuar adelante. O esto o algún tipo de reformas estructurales en la economía. Respecto de la hiperinflación, yo creo que la única solución para una hiperinflación, y creo que de alguna manera lo han aplicado también ustedes, es volver cuanto antes a la estabilidad monetaria inmediata, reducir bruscamente la cantidad de dinero, anunciar una política y poner en práctica una política de crecimiento reducido de la cantidad de dinero y volver a recurrir, si procede, a la política fiscal, si aparecen problemas graves, por ejemplo, en personas que pierden sus ingresos a consecuencia del desempleo o del paro, o cosas de este tipo, ¿no? Indudablemente, con hiperinflaciones es muy difícil que las finanzas puedan funcionar bien en un país. Yo creo que la experiencia en esto es generalizada y que soluciones parciales lo único que hacen es alargar el problema. Respecto de la responsabilidad social empresarial en el mundo minero, yo creo que aquí solo hay 2 tipos de soluciones. Una es la regulación. Bien, si hay ganancias extraordinarias, el Estado debería intervenir con subidas de impuestos o con algún otro tratamiento. Esto es bastante complicado. Pero ahora, por ejemplo, en España estamos hablando profusamente de la necesidad de un nuevo contrato social, de un nuevo pacto social. ¿Cuándo hubo un pacto social? Pues cuando pasamos del régimen franquista a la democracia, pasamos en una situación de desempleo creciente, de inflación alta, de déficit en las cuentas públicas,
una situación económica realmente triste, realmente muy problemática, que dio lugar a que el gobierno recién salido de unas elecciones convocó a todos los partidos de la oposición a reunirse y discutir cuál sería la política monetaria que debían llevar a cabo. Y en este caso a todos se les pidió sacrificios. Sí, ya sé que esto va en contra de tu programa electoral y sin embargo es necesario que lo pongamos en práctica. Entonces necesito tu firma, como yo voy a firmar también en cosas que tú exigirás y que no estaban en mi programa electoral. Algún acuerdo de este tipo. En Europa y en Estados Unidos y en algún otro país se está generalizando ahora una manera de entender la responsabilidad social que intenta mover a la sociedad para esto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en España se habla ahora mucho se habla y se hace mucho de inversiones socialmente responsables. ¿Qué significa esto? Que los fondos de inversión, por ejemplo, cuando están buscando inversiones, buscan empresas no solo que ofrezcan beneficios elevados y altas remuneraciones para sus inversiones, sino que también presenten unos balances no financieros, que se llama, que sean adecuados. Por ejemplo, que muestren que están luchando contra el cambio climático, que muestren que están aceptando, que no están discriminando contra personas por razón de sus ideas políticas, de su raza, de su sexo, etc. Que muestren que tratan bien a sus empleados y que, o sea, lo que estamos diciendo en definitiva es, si tenemos un problema, participemos todos en la solución del problema. Los consumidores, cuando vayáis a comprar, tenéis que decir, este producto, ¿cómo se ha fabricado? En España, por ejemplo, los fabricantes de productos textiles tienen que poner el origen. Este producto se ha comprado en Laos, se ha comprado en Vietnam, se ha comprado en China. Claro, inmediatamente despierta la sospecha de que allí no se practica la atención a los empleados, ¿no? que tienen horarios salvajes, que pagan salarios de miseria, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, tú dices, este producto ha sido fabricado en Alemania, es bastante más caro, pero ha sido fabricado en Alemania. Usted puede estar seguro que los trabajadores han sido bien tratados aquí. Queremos que los consumidores participen en esto, queremos que en esto participen los inversores y cada vez más los propios fondos y los propios titulares de los fondos se apuntan a esto. Esto tiene un inconveniente. Se presta mucho a lo que ahora se llama el greenwashing, ¿no? El lavado verde. Parecer que somos buenos desde el punto de vista ecológico, que estamos respetando las reglas de la buena ecología y que no estamos dañando al planeta. Pero junto a esta gente que está fingiendo cumplir estas condiciones, hay otra mucha que sí que lo está haciendo. Yo veo que en esto ha habido un cierto cambio, quizás desde los años 70 en Europa, ha ido creciendo lentamente esta marea de atención a las responsabilidades de las empresas por sus actividades sociales.